Doy la bienvenida a todo el mundo a esta exitosa convocatoria. Estamos dentro del concepto de los jueves en el ACE. El ACE, para quien no lo sepa la ACE es la Asociación de Consultores de Estructuras. Somos una asociación profesional aglutinada a través de la estructura, del cálculo de la estructura. Una asociación de más de 35 años de historia que aglutina aproximadamente unos 250 socios. Es una asociación muy transversal. Aquí lo que nos une a todos es la pasión por las estructuras. Hay arquitectos técnicos, ingenieros técnicos. Por lo tanto, es una asociación ampliamente transversal y representativa del sector. El jueves al ACE tradicionalmente son presentaciones presenciales, jornadas presenciales. Evidentemente, en la situación que nos encontramos, estas cuestiones hay que hacerlas de forma digital. Bien anuncio que este formato se va a quedar de forma paralela con el presencial. Por lo tanto, desde el ACE abrimos dos canales de comunicación, uno presencial, como se había hecho tradicionalmente, y uno digital que va a quedar en el formato que vamos a usar hoy, que es un formato más ligero, de 1 hora, para temas muy concretos. Bien, sin más, presento ya la jornada de hoy, que es la primera parte de un conjunto de dos jornadas, la de hoy del día 15 y la de la semana que viene del día 22. Todas dos jornadas relacionadas con las placas alveolares ranuradas, y hoy en concreto nos vamos a centrar, Marc Sanabra, que ahora os presentaré, se va a centrar en el tema de la optimización del uso de esta tecnología, que entre otras ventajas se consigue un ahorro de peso propio relevante con todas las implicaciones que eso tiene detrás, sobre todo por el tema de la sostenibilidad. O sea, todo el peso que nos ahorramos es menos cimentación, es menos transporte, es menos de todo, excepto de cosas, digamos, positivas. La semana que viene se hablará de predimensionado y de cálculo de armado. Sin más, doy la palabra al profesor de la UPC, de la Universidad Politécnica de Cataluña, al doctor arquitecto Marc Sanabra, que nos va a ilustrar con esta jornada. Marc, cuando quieras. Gracias, Enric. Muchas gracias. ¿Se me ve? ¿Sí? Sí. Yo te veo bien. Vale, estupendo. Bueno, pues me vuelvo a presentar por si hay la duda. Soy el profesor Marc Sanabra de la Universidad Politécnica de Cataluña. Soy también la persona que ha desarrollado la tecnología, la solución técnica que voy a presentar hoy. Bueno, entre hoy y el jueves próximo. Y bueno, en primer lugar agradecer a todos los asistentes el interés por asistir. Y bueno, sin más demora vamos a empezar a hablar de la placa ranurada. Lo que voy a hacer a partir de ahora es compartir la pantalla. Vamos a ver si vemos cómo hacerlo. Supongo que se debe de ver ya. ¿Sí? Sí que se ve, sí que se ve. Estupendo. Vale. Bueno, por el tipo de aparato en el que estoy trabajando, tengo entendido que solo se va a ver la presentación, no se me va a ver a mí personalmente mientras esté la presentación en marcha, pero al final seguramente, bueno, también la desconectaré. Una cosa también que voy a mencionar, aunque el formato de las charlas prevé al final un rato, unos 10 minutos, algo, X, para poder hacer preguntas, como ha dicho Enric, las preguntas se pueden formular en el chat, o sea, no sé, entiendo que en el chat es la manera porque sí se sigue un orden. Si al final de la charla quedara alguna duda pendiente, se puede preguntar a través de un email que facilitaremos al final de la charla. Y lo que sí he de decir es que la charla de hoy es bastante completa, hay bastante contenido y por eso voy a tener que hablar a una velocidad un poquito acelerada para poderlo hacer caber todo.
A pesar de eso, no estoy seguro si va a quedar mucho tiempo al final, ¿eh? Yo estimo que voy a tardar unos 50 minutos hablando, por tanto, con suerte quedarán 5 minutos al final. O sea que se podrá hacer una pregunta o 2 o 3 y después, pues ya el resto, todo lo que se haya hecho por el email o se haga posteriori, todo lo que se haya hecho en el chat o lo que se haga posteriori por el email, ya lo contestaré, y me tomaré el tiempo de contestar todas las preguntas y os hará llegar a todos las preguntas y las respuestas. Bueno, entonces, como hemos dicho, esta es la primera parte de la charla, donde hablaremos de cómo la placa alveolar permite optimizar techos, la placa alveolar ranurada permite optimizar techos que hoy día ya se diseñarían con placa alveolar, y después también mostraré un ejemplo que puede ilustrar la posibilidad de que estos techos de placa ranurada puedan servir como alternativa a las soluciones convencionales de techos planos hechos in situ en edificios multiplanta. Veremos un edificio de viviendas resuelto con esta solución y con unas vigas planas de hormigón, que es una cosa un poquito, vigas planas prefabricadas, que es un poco innovador. Bueno, también nos acompañan 3 empresas de prefabricado que pueden suministrar estas placas. Ahora solo menciono las personas que están en representación de las empresas, pero las presento también para que sepáis que tanto a través del chat como a través del email, si tenéis alguna pregunta que les queréis formular, se les puede formular y ellos la podrán atender. Por parte de la empresa de prefabricados Hermo, que está en Castellón, atienden Manuel y Ernesto Molinos. Por parte de la empresa Gilba de Teruel tenemos a Jaime Vilamañas, y por parte de Forjados Marfe de Toledo tenemos, no sé si ha venido José Antonio Martínez o Juan Sánchez o ambos, la verdad no lo puedo confirmar. Si hay alguna duda para la empresa de Toledo, pues veremos. Bueno, si vamos ya ahora a lo que es lo que vamos a tratar. A ver, en primer lugar, los distintos, digamos, capítulos de los que hablaré los he agrupado así por colores. Primero veremos qué es esto de la placa ranurada y qué ventajas aporta. A continuación, veremos los fundamentos científicos y técnicos de la tecnología, viendo primero cómo la resistencia rasante entre placa y hormigón in situ está influida por la retracción diferencial entre ambos hormigones, explicando cuáles son las consecuencias de un fallo arrasante caso de que se produjese. Y finalmente veremos los resultados obtenidos en ensayos realizados a tamaño forjado. Y en último lugar veremos algunos ejemplos de realización. También veremos qué proveedores hay actualmente en España y haré una breve introducción a lo que explicaré el próximo jueves, día 22. Veamos pues qué es la placa ranurada. A ver, actualmente la gran mayoría de forjados de placa alveolar se diseñan con placas biarticuladas, a pesar de que hace ya unos 20 años en Italia se desarrolló una solución para lograr la continuidad en los techos de placa, consistente en abrir algunos alveolos de la placa, llenarlos de hormigón y alojar en esas aberturas rellenas barras para resistir los momentos negativos. A pesar de que todo ingeniero sabe que la continuidad aporta ventajas en muchísimos techos, ¿no? Es decir, en general es una mejora de los techos, la solución actualmente existente de abrir alveolos no ha acabado de cuajar y no ha acabado de reemplazar para nada la solución biarticulada. Solo en Italia ha tenido un poquito de alcance. Ahí hay un 40 o 50% de los techos se hacen así, pero en el resto del mundo no ha cuajado. Eso se debe, a mi modo de ver, a que la solución no es claramente más económica y tampoco no está bien estandarizada. No está bien estipulado el número de alveolos que se tienen que romper, la longitud de alveolos. Tampoco hay algunas partes del método de cálculo que no quedan claras. Además, dicho por los mismos fabricantes, presenta dificultades en la fabricación. La producción en serie es dificultosa y la puesta en obra también tiene sus problemas, y llenar ese hormigón ahí, tiene sus dificultades. Aparte de que, como vemos aquí en la imagen, es preferible que las placas estén muy bien alineadas para que los negativos vayan ahí, y por tanto es un condicionante adicional en el diseño.
Bueno, entonces, lo que presentamos hoy, la placa alveolar ranurada, es una solución sencilla de fabricar y de poner en obra para lograr esta continuidad, que permite hacer forjados un 30% más eficientes que los forjados actuales. En esta solución, las placas llegan a la obra con unas ranuras profundas en la cara superior, cuya dirección es perpendicular a las armaduras de negativos, o a las armaduras también de positivos, si queréis, en realidad paralelas a la dirección corta de la placa. Gracias a estas ranuras se puede resistir el esfuerzo rasante ocasionado por la flexión de la placa, que se produce, el esfuerzo rasante se produce en la superficie de contacto entre la pieza prefabricada y el hormigón puesto en obra. Gracias a la elevada resistencia de este tipo de junta, se logra que el hormigón prefabricado y el hormigón vertido en obra trabajen como una sola pieza y así nos podemos permitir colocar dentro de la capa de compresión una armadura para resistir los momentos negativos y así obtener esta continuidad, que nos va a permitir ahorros notables de canto y de peso. Como explicaré más adelante, la profundidad de las ranuras es fundamental. La profundidad de las ranuras es fundamental para lograr que el mecanismo funcione apropiadamente. Las ranuras deben tener una profundidad al menos igual al tamaño máximo del árido de la capa de compresión, de modo que generalmente se usarán unas ranuras de unos 20 milímetros de profundidad, pero podemos mencionar como excepción que en placas muy delgadas esos 20 milímetros podrían ser demasiado y entonces lo que se recomienda ahí es usar ranuras de 15 milímetros de profundidad y por tanto también prescribir un árido de 12 quizá en obra. Aquí vemos un forjado de placa ranurada que se construye prácticamente igual que un forjado de placa convencional, solo con algunas ligeras diferencias. Veamos cuáles. Las barras de negativos se pueden colocar directamente sobre la placa, sin separadores. Esta es una opción interesante, ya que gracias al ranurado se logra una buena adherencia de las armaduras con el hormigón que las envuelve. Y así se evita incrementar el espesor de la capa de compresión, ya que las barras de negativos que se colocan en estos forjados a veces son bastante más gruesas que las que estamos acostumbrados. Por tanto, generalmente para forjados que suelen tener capa de compresión de 5 se puede mantener esa capa de compresión. A veces para forjados con luces más grandes, con cargas más potentes, ya vamos a capas de compresión de 8 o de 10 y ahí sí que los diámetros pueden ser grandes, pueden ser 20, incluso alguna vez 25, pero para forjados de luces domésticas solemos estar en barras de 12, de 16, raramente de 20. Por tanto, con colocar la armadura sobre la placa ya es suficiente. Otra característica fundamental de diseño y de la puesta en obra es que se tiene que garantizar que el hormigón que ponemos en obra entre bien entre la viga y la cara frontal de la placa. Es decir, en esta zona de aquí. Nos tiene que entrar bien en esta ranura. Y por eso es necesario garantizar una separación de 5 centímetros entre la testa de la placa y el lateral de la viga. Eso hace que, como queremos que el hormigón entre en ese lateral, va a ser recomendable poner unos tapones en las placas, especialmente si el hormigón es relativamente fluido y los cantos de las placas no son muy pequeños. Para placas muy pequeñas igual es innecesario, con consistencia plástica, digamos, pero yo diría por norma más vale ponerlo. Y precisamente gracias a poner esos tapones conseguimos mejoras de peso que son las que no se producen cuando se rompe el alveolo y se llena de hormigón. ¿Vale? Gracias a esto podemos reducir el peso de los forjados alrededor de un 25%. Bueno, aquí vemos una de las primeras placas ranuradas fabricadas en serie en las instalaciones de prefabricados Hermo de Castellón, usando maquinaria Prensolán. Esta maquinaria Prensolán es una marca española de máquina que tiene ventas en el mundo entero, y una de las ventajas que presenta esta maquinaria es que permite fabricar las piezas usando un hormigón bastante húmedo y moldeable, y gracias a eso, pues estando el hormigón pues ahí recién puesto, se le puede dar un marcado con un golpeo bueno, de fuerza controlada que va acompasado con el avance de la máquina. En esta tabla se muestra la correspondencia de cantos entre las placas convencionales, es decir, trabajando biarticuladas, y las placas ranuradas. Por ejemplo, por lo general, allí donde actualmente pondríamos una placa de 50 centímetros, podemos pasar a tener una placa de 35 centímetros. O donde pondríamos una de 30, pondremos una de 20 ahora. Por regla general, por tanto, se logran reducciones de canto del 25-30% y reducciones de peso del 20-25%.
Esta tabla es cierta siempre que se cumplan una serie de condiciones de diseño que veremos el próximo jueves, pero que hay que decir son relativamente habituales, ¿eh? Son fáciles encontrarlas en la mayoría de obras, ¿eh? Los valores de esta tabla se basan en la experiencia acumulada estudiando decenas de proyectos reales, pero también haciendo un estudio paramétrico de 3.000 casos aquí, y para hacer unos ábacos como este, que son los que emplearemos el próximo día para hacer cálculo. En estos ábacos lo que vemos son las curvas carga-luz de forjados de placa alveolar convencional comparados con las curvas carga-luz de placa ranurada. Podemos ver, por ejemplo, cómo la curva que representa una placa convencional de 500, sería esta curva de aquí, en color granate, es sensiblemente paralela a la de la placa ranurada de 35 centímetros, salvo en la zona baja. La zona baja corresponde a la zona de sobrecargas de uso pequeñas, y en esa zona pues la placa ranurada pues, no será tan eficiente. Es decir, a partir de que tenemos unas cargas de más, yo diría, no sé, de 400 kilos metro cuadrado, 500 kilos metro cuadrado, la tabla anterior sería cierta. Para sobrecargas de uso muy bajas, baja la eficiencia, porque hemos de entender que obviamente la solución, o sea, la continuidad de la placa solo entra en efecto a partir del momento que ha endurecido la capa de compresión. Por tanto, si no tengo cargas, si no aplico cargas de una cierta entidad después de haber endurecido la capa de compresión, pues bueno, es absurdo. Por cierto, cuando hablo aquí de sobrecarga, estoy entendiendo la suma de cargas permanentes y sobrecarga de uso, la combinación de ambas. Bueno, solo vemos un ejemplo sencillo de las condiciones básicas de diseño que se deben cumplir para que sea posible el empleo de placas ranuradas, que veremos con mucho más detalle a la próxima sesión. Al fin y al cabo, las condiciones para conseguir que estos forjados funcionen apropiadamente son condiciones análogas a las que se requieren para cualquier diseño de forjado continuo, como por ejemplo un forjado de viguetas y bovedillas, ¿no? Un forjado de viguetas y bovedillas, si le hago trabajar con un vano, pues trabaja claramente peor que si lo hago trabajar en continuidad. Bueno, este es un resumen de las ventajas que pueden aportar los techos de placa ranurada. Por un lado tenemos que el forjado acabado puede tener entre un 12 y un 20% menos de coste, luego lo veremos, esto está contrastado con ejemplos concretos estudiados. La ejecución, podemos decir que, tanto el diseño como la prefabricación, como la ejecución, con la construcción, se puede decir que es igual de sencilla que en la placa alveolar convencional, aunque también es cierto que ahí he puesto un pequeño asterisco para aprender a diseñar. O sea, diseñar no es difícil si uno sabe cómo, ¿no? Pues bueno, eso es lo que aprenderemos la semana próxima. Es importante destacar que se pueden diseñar techos con placa ranurada siguiendo el Eurocódigo, o lo que es lo mismo, el código estructural, y también es compatible con la EHE. Vamos a ver ahora toda una serie de ventajas que se logran en forjados de placa ranurada gracias a su continuidad. Podemos, si por ejemplo quisiéramos mantener el canto, podríamos incrementar las luces un 30% o incrementar las cargas alrededor de 1.000 kilos por metro cuadrado, con un mismo canto que la misma pieza biarticulada. Pero si lo que hacemos es mantener la luz y mantener la carga, pero lo que hacemos es reducir el canto, podemos conseguir una reducción clara de vibraciones a pesar de tener los techos un 30% menos de canto. También podemos decir, en lo que se refiere a la resiliencia, tenemos una mejor resistencia al fuego. Eso es evidente porque tenemos una parte muy significativa de la armadura que puede estar entre el 30 y el 50% de la armadura va a estar en la cara superior, por tanto esa armadura está bien protegida del calor, que como sabemos en caso de incendio suele venir por la cara inferior del forjado. Después también tiene una mayor resiliencia frente a colapso progresivo para situaciones extremas como, no sé, seísmo, explosiones, etcétera. Es mucho más resiliente y también puede funcionar mejor frente a uso inapropiado o a perforaciones hechas a posteriori que taladran la armadura. Bueno, eso es propio de todos los forjados continuos en general, ¿no? Es decir, siempre son más resilientes porque tengo armadura arriba y abajo, etcétera. Y también tenemos una mayor libertad en el diseño, es decir, con estos forjados
podemos con mayor libertad hacer huecos, tener voladizos, eso lo veremos después en algún ejemplo. Por tanto, en resumen, como hemos dicho antes, podemos reducir los cantos de los suelos acabados un 25%, el peso propio del forjado se reduce alrededor de un 20%, lo que conlleva reducciones en las vigas, en los pilares, en los cimientos, y en términos generales tenemos también reducciones de emisiones de CO2 del orden del 15%. Hay que mencionar por eso una limitación en esta solución, y es la resistencia cortante. La resistencia cortante se reduce. A pesar de ello, hay que decir que hoy día los techos de placa alveolar su diseño raramente está gobernado por cortante. Tenemos que tener cargas muy altas para que el cortante gobierne el diseño. En los proyectos que se han estudiado hasta la fecha, que son ya varias decenas, por un lado en estos proyectos y por otro lado en el estudio paramétrico realizado, se han encontrado muy pocos casos en que el diseño de placa ranurada se tenga que modificar, incrementando el canto o modificando algún parámetro para salvar este problema del cortante. Pero en los ábacos que hemos visto antes, que explicaré el próximo día, está indicado el tipo de fallo de cada punto de la curva, y solo estos serían fallos por cortante, esta parte de aquí. Solo para placas muy delgadas y cargas muy altas, es decir, estamos hablando de placas de 150 milímetros o menos y de cargas por encima de 1.500 kilos metro cuadrado, podemos tener que el cortante es un limitante. Vale. Aquí vemos una comparación del coste de forjados en porcentaje, una comparación en porcentaje del coste de los forjados de placa alveolar convencional. La placa convencional la hemos situado aquí en el 0, es esta línea de aquí, con respecto a otros tipos de techo que podríamos considerar competidores de la placa convencional. En marrón, abajo de todo, vemos las prelosas, que son más caras, pero a nuestro entender se emplean hoy en día no tanto por el precio, sino por las prestaciones que aportan, es decir, que permiten continuidad, permiten techos más ligeros, como veremos después. El color azul claro, cian, corresponde a los techos de placa con alveolo abierto de los que hemos hablado al principio, y en verde, que vemos que no hay mucha diferencia de precio, y en verde vemos los techos de placa ranurada, con unos ahorros de alrededor del 15% para luces más cortas y del 20% para luces más importantes. Estos son una decena de proyectos estudiados en España, casi todos ellos son industriales porque es lo más habitual, el tipo de uso que se le da aquí. Se indica primero la luz de las placas en esa obra, la luz promedio, digamos, el canto que solían tener las placas en el diseño original, el canto que tendrían si lo hubiésemos diseñado con placa ranurada y los ahorros que se pueden obtener. Aquí hay otra decena de proyectos estudiados, en este caso en Estados Unidos. Los resultados sorprendentemente fueron semejantes, perdón, he olvidado de decir, de promedio, estos 30.000 metros cuadrados que estudiamos dieron un 13% de ahorro promedio del coste de forjados. En Estados Unidos, calculando 40.000 metros cuadrados, aquí está en square feet, pero bueno, en metros cuadrados se le quita un 0, digamos, teníamos unos 40.000 metros cuadrados, el ahorro estaba en un 16%. ¿Por qué muestro esto? Yo creo que es interesante porque ver que en otros países donde la normativa es diferente, la tradición constructiva es diferente, hasta el punto que vemos que allí no se usa para nada para industrial. Ahí la placa alveolar está bastante encasillada en el residencial, hoteles, viviendas, residencias estudiantes, ese tipo de cosas. Hay alguna cosa industrial, pero es la excepción que confirma la regla. Por tanto, a pesar de darle otros usos, unas luces diferentes, una norma diferente, los resultados son los mismos. Vamos a ver ahora el canto. La línea superior azul corresponde a la placa biarticulada convencional, y por debajo las otras tres tipologías dan cantos muy semejantes. Es decir, que las otras tres tipologías de las que estamos hablando, los dos tipos de placa en continuidad y la perlosa también en continuidad, no se distinguen entre ellas por el canto. Si vemos ahora el peso propio del forjado, no el peso que llega a cimentación, sino solo del forjado, la placa de alveolo abierto, vemos que a pesar de que está usando
forjados más delgados que la placa convencional, como hemos visto antes. A ver, ¿no? Es decir, estamos hablando de que el techo es claramente más delgado, pero a pesar de eso no mejora el peso. La placa de alveolo abierto, como llenamos de hormigón los alveolos, nos quedamos con el mismo peso. La placa ranurada ofrece reducciones de peso de entre el 20 y el 30%. Siempre vemos que las mejoras son más apreciables para luces más grandes y la prelosa sería la solución más ligera. Hemos usado una prelosa, por cierto, para el estudio con un montón de pórex, para que nos entendamos, ¿no? O sea, la más ligera que hemos podido. Lo que también hay que decir es que estos ahorros de peso más notables se consiguen para luces que ya hoy día son muy inusuales para prelosa. O sea, es un estudio en este caso para la prelosa un poco teórico. Esto sería semejante al anterior, pero en vez de hablar exclusivamente del peso propio del forjado, sería el peso ya total que llega a la cimentación, considerando una sobrecarga de uso de 500 kilos y una carga permanente de 1.500. Siguen siendo ahorros notables de peso en cimentación que oscilan entre el 10 y el 15% en el caso de la placa ranurada. En cuanto a las reducciones de emisiones de CO2, la prelosa aparece aquí como una solución problemática, muy contaminante, por la gran cantidad de poliestireno que hemos puesto. A ver, hay quien me ha señalado alguna vez, hombre, se puede hacer prelosas con otros aligerantes, es verdad, pero bueno, la más estándar en el mercado es el poliestireno y aquí está muy penalizado. Es un 50% más, emite un 50% más de emisiones de CO2 que una placa convencional biarticulada, a pesar de que una placa, me refiero alveolar, claro, para aligerarse usa el aire, ¿no? Y por tanto, pues en ese sentido es muy sostenible. En cuanto a las placas ranuradas, vemos que se pueden reducir las emisiones de CO2 alrededor de un 15%. Antes de pasar a un tema siguiente, otra de las cosas que quiero apuntar en relación a las prelosas es que hay que tener en cuenta que las prelosas, en relación a las otras tres tipologías, las prelosas se tienen que apuntalar. Y eso es una de las inconvenientes. Las otras tres tipologías, en todo el estudio hemos supuesto que no se usa apuntalamiento en ninguna placa alveolar. Por tanto, el peso de la capa de compresión siempre es sostenido por la propia pieza prefabricada en estado biarticulado. Por tanto, las prelosas tienen este hándicap que generalmente hace que la obra sea bastante más lenta. Bueno, pasemos ahora a ver los fundamentos científicos y técnicos en los que se basa la solución. Bueno, es conocido que básicamente existen dos soluciones sencillas para resistir los esfuerzos rasantes en techos mixtos como los semiprefabricados de los que estamos hablando. Una es que la junta tenga una geometría o dentado apropiado y la otra es que haya armadura que atraviese la junta. En las prelosas, que son un elemento prefabricado, el elemento prefabricado que hoy día se usa más para dar continuidad a los forjados, precisamente se deja armadura saliente, aun pudiendo elegir una solución que estuviera basada exclusivamente en geometría. Por algo será, como veremos después. Pero el problema es que si bien la prelosa puede permitirse armadura saliente, en el caso de la placa alveolar, esa no es una opción porque dificulta enormemente la fabricación. Por tanto, solo queda en la placa alveolar la solución de trabajar la geometría de la junta. Veamos en cuanto a la resistencia rasante qué es lo que dice el Eurocódigo. En primer lugar, en el artículo, en la resistencia rasante y en este tipo de forjados, que también es relevante. En el artículo 10.9.1, el Eurocódigo dice que permite la formación de forjados de placa alveolar que trabajen en continuidad simplemente colocando la armadura dentro de la capa de compresión sin necesidad de abrir los alveolos. Es decir, exactamente lo que estamos proponiendo aquí. Solo pone una condición el Eurocódigo, que es lo que está enmarcado abajo. Se debe garantizar la resistencia rasante siguiendo el artículo 625. Aquí eso es un extracto del artículo. En este artículo, en juntas sin armadura saliente, se obtiene una mayor resistencia cuanto mayor es la rugosidad de la junta y la mayor resistencia descrita por esta norma corresponde a una superficie con relieves de 5 milímetros de profundidad, que es esto de aquí. 5 milímetros o más. Como veremos, esta profundidad es muy insuficiente a nuestro criterio para lograr una resistencia rasante tan alta como la que describe la norma y en particular para el caso de forjados de placa alveolar. Para otros casos podría ser, pero para la placa alveolar explicaremos que no. Y eso es debido a que la capa de compresión es relativamente delgada. El problema es que la norma europea tiene el defecto de definir estas resistencias a rasante
dependiendo exclusivamente de la geometría de la junta e independientemente de otros condicionantes que se ha demostrado que sí tienen mucha influencia en esta resistencia rasante, como puede ser la retracción diferencial. Sin embargo, y mientras la norma no se actualice, el articulado vigente de la norma se puede emplear para diseñar estos techos de placa ranurada que proponemos, simplemente basándose en la condición de que las ranuras pueden ser de 5 milímetros o más para considerar la resistencia mayor que establece la norma. De hecho, hemos comprobado en laboratorio que las resistencias para las ranuras que proponemos son semejantes, un poquito superiores, pero semejantes. Veamos una cosa interesante. Aunque el Eurocódigo no menciona la influencia de la retracción diferencial, la EHE sí lo hace. Lo que ocurre es que dice que dicha retracción debe evaluarse cuando sea relevante, pero la norma EHE no especifica el modo en que debe tenerse en cuenta ni las claves para caracterizar esta retracción diferencial. Lo que dice la EHE también lo dice el código modelo, que no el código estructural, el código modelo, que es la fuente de la EHE y del Eurocódigo. De hecho, incluso el código modelo da más detalle que la EHE, pero tampoco el código modelo da expresiones matemáticas para caracterizar esta retracción diferencial y sus efectos sobre el rasante. A pesar de que dice que penaliza al rasante, no da formulación. Esto pone en evidencia de que la influencia de la retracción diferencial sobre el rasante es un tema complejo y todavía requiere mucho estudio. A mi modo de ver, y no soy el único, hay otros que han escrito lo mismo, el hecho de que el Eurocódigo no mencione el efecto de la retracción diferencial puede tener riesgos importantes y aquí vemos un ejemplo. A la derecha, aquí vemos las imágenes de un colapso en 2017, es decir, hace solo 4 años, obviamente con el Eurocódigo vigente, un colapso de un techo de prelosa en un aparcamiento en el aeropuerto de Eindhoven, Holanda, donde efectivamente ahí me imagino que los ingenieros deben saber cómo diseñar siguiendo el Eurocódigo. Pues bueno, este suelo se precipitó durante la construcción por un fallo de rasante entre los hormigones, a pesar de la existencia de armaduras salientes en la pieza prefabricada. No digo si ya no hubiera armaduras salientes. En el informe pericial decía que uno de los motivos relevantes del fallo fue lo que llamaba el informe la dilatación diferencial, refiriéndose a que el día del hormigonado el asoleo era inusualmente intenso y causó una dilatación en el hormigón puesto in situ que el hormigón prefabricado no experimentaba y esto ocasionó unos esfuerzos rasantes que la Junta no pudo soportar. Este es solo un ejemplo de otro factor que el Eurocódigo no tiene en cuenta. Vamos a ver, pues, cuáles son los fundamentos del Eurocódigo. El articulado del Eurocódigo que hemos mencionado, y también el de la EHE, que depende de él o está relacionado con él, se basan en la teoría de cortante-fricción, tal y como la actualizaron Mattock y Hawkins en los años 80, es decir, hace ya 40 años, y en trabajos un poco más recientes, pero que también tienen sus años, del profesor holandés, precisamente, Walraven. Actualmente, los investigadores que están trabajando en este tema y también colaborando en la mejora del Eurocódigo analizan las superficies de contacto entre hormigones utilizando láser. Es decir, se están fijando ya en las micras de la geometría de esa superficie. A mi modo de ver y el de otros investigadores, eso está bien, pero en realidad está dejando en el tintero un montón de problemas a tener en cuenta. Hay diversos autores que, igual que yo, piensan que tanto el Eurocódigo como la norma ACI americana están ignorando muchos parámetros que influyen en esta resistencia, como por ejemplo el artículo científico que muestro aquí, que es publicado en 2015, en que se propone una formulación para tener en cuenta el efecto de la retracción diferencial, así como de la rigidez diferencial entre hormigones, partiendo del supuesto de que ya se conozcan a priori dicha retracción diferencial y dicha rigidez diferencial, cosa que a su vez añade el problema de que hay que determinar esa retracción diferencial, que a su vez depende de muchos factores que son difíciles de conocer para un ingeniero desde su despacho en el momento que está diseñando. Es decir, por ejemplo, la historia de temperaturas de cada uno de los hormigones, la historia de humedades, la composición de los hormigones, la compacidad, etc. Entonces, a estos factores que apunta este artículo, yo añado otros, creo que no menos importantes y bastante más sencillos de entender, como son la presencia de suciedad o polvo en la superficie, de agua, de hielo, etc. Todo esto
Y especialmente lo último, la norma, bueno, lo menciona, pero bueno, se lava un poco las manos, digamos, ¿no? La norma dice que las fórmulas incluidas en la norma serán válidas siempre que la superficie esté limpia y sea apropiadamente humedecida. Eso es muy fácil de escribir, a veces no tan fácil de garantizar en la obra, ¿verdad? Todos sabemos que ahí hay suciedad y polvo, hay de todo. Entonces, pues bueno, hay bastantes carencias en la norma tal y como está actualmente escrita. Por todos estos motivos, y de hecho, inspirados por el artículo de la HE que indica que si la retracción diferencial puede ser relevante, se debe evaluar su influencia, decidimos estudiar el fenómeno con unos compañeros ingenieros de camino de la Universidad Politécnica de Valencia. Y descubrimos que en este tipo de forjados, la retracción diferencial podía mermar drásticamente la resistencia de la junta. Si pensamos por un momento sobre el tema, veremos a qué me refiero. Las placas alveolares se fabrican típicamente con un hormigón con acelerantes para que adquiera resistencia rápidamente y así poder liberar pronto la pista de producción y seguir fabricando. Al adquirir resistencia rápidamente también se experimenta la retracción de manera muy temprana. Esta retracción temprana además se produce en una pieza que tiene un factor de forma muy propicio para la retracción de secado, es decir, una forma que tiene mucho perímetro en contacto con el aire en relación con la masa de hormigón, es decir, tanto durante la fabricación como durante el acopio y el transporte a la obra, las caras superior, inferior, laterales y el interior de los alveolos están en contacto con el aire. Además, estas piezas suelen llegar unas dos semanas después de haber sido hormigonadas a la obra, es decir, llegan a la obra como mucho, o sea, como pronto un par de semanas después de su hormigonado, y a veces tardan más, a veces un mes, a veces los acopios incluso son largos. Así es que cuando llegan a la obra, ya solo transcurridas 2 semanas, ya hay una parte muy significativa de la retracción de la pieza que se ha producido. Entre un 30 y un 50% de la retracción se ha producido ya. Además, cuando vertemos el hormigón de la capa de compresión, el contacto del aire que solía tener las caras de la placa alveolar con el aire se han perdido. Porque la cara superior y las laterales quedan bloqueadas, los alveolos también quedan bloqueados del contacto con el aire y solo la cara inferior, me refiero con el aire de renovación. Obviamente hay aire en los alveolos, pero no se renueva, ¿vale? Por tanto, eso no produce retracción de secado. Solo la cara inferior queda en contacto con el aire. Por tanto, la retracción de la placa prácticamente se detiene, va muy lenta, solo hay una retracción autógena que es muy lenta y, en cambio, el hormigón de la capa de compresión vertido en obra es un hormigón que tiene toda su retracción por ocurrir y además es en una capa relativamente delgada y con una superficie de contacto enorme con el aire, que es toda la cara superior. Por tanto, la retracción de la capa de compresión hace que se produzca una tendencia al deslizamiento de esta capa de compresión sobre la pieza prefabricada y, por tanto, es un caso claro de retracción diferencial. Para analizar hasta qué punto este fenómeno es relevante en el caso de estos forjados, estudiamos hormigones de distintas edades, distintas superficies de contacto, distintas geometrías de la superficie de contacto, tanto las de la norma como otras que tuvimos que acabar desarrollando, y también estudiamos el efecto del tamaño de los especímenes, que era muy importante. El tamaño tiene un efecto muy relevante, como veremos después. Ensayamos especímenes pequeños de unos pocos centímetros, otros medianos de varios metros, y después también a nivel de escala forjado completo lo estudiamos. Vemos aquí cómo son los pequeños especímenes que ensayamos. Tomamos el espécimen de ensayo, se compone de 2 pequeños segmentos de placa alveolar de unos 50 centímetros de largo y unos 30 de ancho, que se separan ligeramente, unos 4 o 5 centímetros, y sobre ellos vertemos una capa de compresión. Una vez la capa ha endurecido, es decir, dejábamos un par de semanas, con un gato de postesado aplicamos una fuerza hasta tendente a aproximar los 2 bloques, de modo que se ocasiona un rasante en la superficie de contacto. Y así determinamos la resistencia rasante de la junta. Estudiamos el distinto comportamiento de estas piezas a distintas edades, mejor dicho, distintas diferencias de edad entre los 2 hormigones. Es decir, el hormigón prefabricado con 2 semanas de edad respecto a la capa de compresión, un mes y 6 meses. Y además, obviamente, como he dicho antes, ensayamos distintos tipos de superficie, incluidas las descritas en la norma. Lo que encontramos es que para piezas prefabricadas jóvenes, es decir, de unas 2 semanas más antiguas que la capa de compresión,
las resistencias a rasante que obtuvimos eran muy semejantes a las que describen la norma. Pero en cambio observamos que cuanto más viejas eran las placas prefabricadas en relación al hormigón in situ, mayor era la pérdida de resistencia rasante, hasta el punto que en los especímenes en que las placas eran de 6 meses, eran 6 meses más viejas que el hormigón vertido in situ, la resistencia rasante era prácticamente nula. Es decir, en algunos de los especímenes ni siquiera podíamos llegar a realizar el ensayo porque la capa de compresión se había despegado por sí sola de la pieza prefabricada. Aunque pueda parecer un poco exagerado coger piezas prefabricadas que sean 6 meses más antiguas que la capa de compresión, porque podemos pensar que eso no se produce en la realidad, determinamos analíticamente que la retracción diferencial que tiene una placa de 6 meses al ser ensayada con una capa de compresión de 2 semanas de edad es semejante a la retracción diferencial que tiene una placa alveolar de solo 2 semanas de diferencia de edad con la capa de compresión si hubiésemos esperado 5 años para hacer el ensayo, ¿vale? Por tanto, lo que estábamos simulando al emplear placas viejas era que el conjunto había envejecido 5 años. En conclusión, la retracción diferencial puede mermar enormemente la resistencia rasante en el caso particular de los forjados de placa alveolar, incluso para juntas con una superficie rugosa o incluso para las juntas con leves indentaciones, digo leves, de 5 milímetros que la norma describe como máximas, ¿vale? Por ello, viendo eso, nos dedicamos a probar distintas geometrías de junta hasta que encontramos una que era totalmente inmune a la retracción diferencial. Y ese es el ranurado que hemos estado explicando. Las ranuras que son tan profundas que el árido entra completamente dentro de la ranura. En esos casos, independientemente de la antigüedad de la pieza prefabricada, la resistencia rasante era la misma en ensayos a corto plazo que en ensayos a largo plazo. Hay que mencionar otra cosa importante. En especímenes de mayor tamaño, estos son los resultados en los especímenes de pequeño tamaño, en los especímenes de mayor tamaño vimos que cuanto mayor era el espécimen, menor era la influencia de la retracción diferencial. Eso está bien, a mayor espécimen se mitiga este problema, pero igualmente la retracción diferencial sigue siendo un fenómeno tremendamente influyente, incluso a escala de forjado, como veremos después. Por ejemplo, en el caso del forjado ensayado, la resistencia rasante de la junta era incluso inferior al 50% de la que predice la norma. A ver, perdón. Bueno, teniendo en cuenta todo lo anterior, voy a hacer ahora una enumeración de 3 razones por las que pensamos que la solución técnica propuesta es segura. En primer lugar, bueno, es claro, la solución fue diseñada para ser inmune a la retracción diferencial. En segundo lugar, la resistencia de la junta no se basa, de la junta ranurada, no se basa en la adhesión de las dos superficies, como sí hace el diseño de la norma, sino que el método por el que resiste este tipo de junta es por el engranamiento. El engranamiento es el apoyo directo del árido de la capa de compresión contra la cara vertical de la junta. Es decir, el esfuerzo se está transmitiendo sobre esta cara. Esto es importante porque así la unión se vuelve inmune al polvo o a la excesiva humedad o sequedad que pueda haber en la cara superior de la placa. Es decir, ya nos da igual si esta superficie está sucia o está un poco mojada, nos da lo mismo, porque ya no estamos trabajando con esta superficie que se vería gravemente afectada por humedad o por excesiva sequedad o por suciedad. Estamos trabajando con esta otra, incluso un poco de polvo no afectaría porque estamos comprimiendo esa junta. Precisamente por eso es fundamental que la ranura tenga al menos la profundidad del tamaño máximo del árido, para que ese árido entre en contacto con la cara vertical de la ranura y se haga el apoyo correctamente. Por ejemplo, observamos que cuando la ranura era poco profunda, como la descrita en la norma, en el instante de fallo, las dos capas, la capa de compresión y la pieza prefabricada, se acababan despegando de un modo muy semejante al que ocurre en las placas totalmente lisas o ligeramente rugosas. Y eso nos lleva a la tercera razón por la cual la solución que proponemos pensamos que es segura y quizá yo diría incluso que es la razón más importante. El modo de fallo arrasante presentado por las placas ranuradas es un fallo predictible.
Aquí abajo, en esta parte de abajo, lo que vemos es a la izquierda a la izquierda arriba vemos una placa con una superficie rugosa cuando ya se le ha desgajado la capa de compresión, y abajo vemos la capa de compresión dada la vuelta. Vemos cómo se han despegado totalmente por la superficie de contacto. Y a la derecha lo que vemos es la placa ranurada. El fallo se ha producido, en el momento en que se ha producido el fallo, lo que ha ocurrido es que la capa de compresión entre dos ranuras ha arrancado un trozo del hormigón de la pieza prefabricada. Eso es muy bueno y muy importante, porque lo que ha ocurrido ahí es un fallo por cortante dentro de un solo hormigón, mientras que en el caso que vemos a la derecha, el fallo es un fallo en el interfaz de hormigones, y eso es muy difícil de predecir. Hemos dicho que es muy controvertido actualmente, depende de muchos factores, retracción diferencial, que a su vez depende de historia de temperaturas, de humedades, composición de hormigones. O sea, es muy controvertido. En cambio, hoy día es muy fácil predecir el fallo acortante dentro de un mismo hormigón si conocemos la resistencia a tracción, que a su vez se conoce si conocemos la resistencia a compresión. Es decir, es tan sencillo como decir que si yo conozco la resistencia a compresión de cada uno de los dos hormigones de un forjado con placa ranurada, puedo predecir el fallo arrasante, y eso es muy importante. La predictibilidad a efectos de seguridad es fundamental. Aquí explico brevemente las consecuencias que tendrían un fallo arrasante. Veo que estoy yendo un poco lento, o sea que no va a haber tiempo para las preguntas al final, me disculpo por ello. ¿Qué consecuencias tendría un fallo arrasante? Porque, a ver, si hemos visto con estos ensayos que hoy día podrían estarse produciendo situaciones en que los forjados tienen fallos arrasantes o ven muy mermada la resistencia de sus juntas, nos podríamos preguntar cómo es que no hemos tenido problemas hasta ahora en los forjados diseñados con placa biarticulada. Bueno, la explicación está aquí. El tema es que si yo tengo un fallo arrasante que se produce en las extremidades de la placa, aquí tengo un momento nulo o muy pequeño, y por tanto perder ese canto adicional no tiene mayor importancia. Se merma un poco la resistencia cortante, pero como hemos dicho antes, hay bastante margen de seguridad en el cortante generalmente. Y lo único que experimentamos quizás es un pequeño incremento de flechas. En cambio, si nosotros diseñásemos un forjado en continuidad y ese forjado fallase en esta junta, las consecuencias serían muy graves. ¿De acuerdo? Es decir, si diseñamos un forjado más delgado considerando continuidad, pero optamos por una solución que no está apropiadamente estudiada y nos puede dar fallos arrasantes, el problema es grave, porque lo que va a ocurrir es que en caso de fallo arrasante, toda la capa de compresión y la armadura incluida dentro pasan a ser inútiles, y lo que ocurre es que el diagrama de momentos cae. Perdón por el temblor, porque no es fácil. El diagrama de momentos cae y aumenta drásticamente el momento positivo. Si nuestra placa incluía una armadura pues, apropiada para el diseño en continuidad, lo que puede ocurrir fácilmente es que tengamos un agotamiento de la sección, aumento flector, una rótula plástica y un colapso. Aquí vemos ensayos a escala real en forjado. Lo que hicimos fue ensayar dos forjados absolutamente idénticos, pero la única diferencia entre ellos es que uno de ellos llevaba ranuras, pero ambos tenían el mismo tipo de hormigón, mismas edades de hormigón, bueno, todo igual. La única diferencia es que uno de ellas era ranurado. ¿Vale? Aquí vemos la placa ranurada, vemos las ranuras en los lados, sometida a ensayo. El resultado obtenido es este. Vemos cómo para cargas moderadas el comportamiento de ambos forjados es igual, porque no se produce fallo arrasante, pero para una carga de unos 250 kilonewton sí hubo fallo arrasante en la pieza, en el forjado con placas alveolares convencionales. A partir de este punto, la capa de compresión ya y con sus armaduras dentro pasó a ser inútil o un peso muerto, y las armaduras de negativo no hicieron ninguna función, y por tanto la placa estaba trabajando como biarticulada. Este fallo arrasante, por cierto, se produjo alrededor de 0,28 megapascal, que es menos de la mitad de la resistencia que predice la norma, ¿vale? Por tanto, si nos fiamos de la norma, nosotros hubiésemos predicho que el forjado podía aguantar perfectamente con esas armaduras y tal, pero no es cierto, ¿vale? Porque la norma no nos previene que la retracción diferencial, en este caso particular, puede ser peligrosa. Y, en cambio, vemos que el forjado que sí logró resistir el rasante, con las ranuras, pues pudo desarrollar
toda la capacidad de las armaduras de negativo, que eran bastante en este caso. Y vemos que hay una ductilidad muy, muy importante. Cuando decidimos parar el ensayo, la tensión rasante ahí en la junta era alrededor de 0,50 megapascal, que es más o menos un tercio de la resistencia que habíamos determinado que estas juntas tienen. En los ensayos de pequeña escala obteníamos resistencias de alrededor de 1,4, 1,40 megapascal. ¿Vale? Por tanto, un margen de seguridad de 3 es bastante razonable para este tipo de estructuras. Bueno, vamos a ver ahora, entrando en lo que es la realización, veremos algunos ejemplos de diseño. Vemos aquí un supermercado que se va a construir, si todo va bien, después del verano, en Castellón. Estaba diseñado originalmente con placas de 50 centímetros de canto para luces de 16 metros y cargas de unos 1000 kilos por metro cuadrado, y el diseño se ha modificado para con placa ranurada tener placas de 35 centímetros de canto. Manteniendo la capa de compresión como un condicionante de proyecto, hemos reducido las placas de 50 a 35, que es una rebaja muy importante del canto, alrededor del 30% del canto. Vemos aquí los diagramas de momentos. Fijémonos cómo en la versión biarticulada, que es la que vemos arriba, el diagrama de momentos, el momento máximo está alrededor de 1000 kilonewton por 1000 kilonewton metro, mientras que en la versión en continuidad tenemos que los positivos se reducen a menos de 600 metros kilonewton y los negativos están en unos 250. La suma de estos momentos me vais a decir, hombre, no acaba de dar 1000, claro, porque el peso propio de las placas se ha reducido también. Es decir, el volumen total de momentos se reduce ligeramente porque el peso propio de las placas es menor. Pero imaginemos por un momento en este forjado que la estructura falla arrasante porque no tenemos una buena garantía de esa resistencia, y pasaríamos de tener este momento positivo a quizá un momento positivo de alrededor de 900 metros kilonewton. No creo que muchas placas resistan pasar de esos 600 a 900, ¿no? Es decir, si no es el colapso, estaríamos en muchos problemas. Unas plastificaciones muy importantes de la armadura. Estas son las flechas. En las dos soluciones, a pesar de la diferencia de canto, tenemos flechas muy semejantes. Abajo vemos, bueno, ligeramente inferior, pero sensiblemente igual. Abajo el forjado más delgado, con flechas muy semejantes. Esta es la diferencia de cantos de forjados, que es muy evidente, ¿no? Muy notoria. Aquí es importante, está acotado estos 50 milímetros fundamentales para que el hormigón se meta aquí. Sin eso no hay transmisión de momento negativo. Para que haya momento negativo necesitamos, obviamente, que esta armadura esté traccionada, y por aquí se tienen que transmitir compresiones. Bueno, ahora vamos a ver el edificio de viviendas. El edificio de viviendas entraña una serie de temas interesantes que generalmente han representado un desafío para la prefabricación, ¿no? Es decir, el techo plano siempre es un problema para la prefabricación, o suele serlo. La presencia de muchos agujeros, la presencia de voladizos, eso no suele ser muy compatible con el prefabricado. Bueno, pues todos estos retos hemos tratado de resolverlos, y pensamos que razonablemente bien, en la solución que presentaré ahora. Entonces, originalmente este proyecto con luces de como mucho 6 metros estaba diseñado, bueno, se proyectó, un tercer proyectista proyectó este forjado con 25 más 5, es decir, 30 centímetros de forjado reticular. Bueno, una nueva propuesta se presenta con placas alveolares ranuradas, en que las placas son de 16 más 5, por tanto 21 centímetros, y una viga plana prefabricada, que ahora explicaré, que sobresale solo 5 centímetros por debajo. Por tanto, el techo tiene en total 26 centímetros. Pasamos de 30 a 26 en las zonas de vigas, y en las zonas que no hay vigas, 21. Eso a pesar de incrementar las luces de 6 metros a 8. Bueno, para el problema de los techos planos, lo primero a lo que se recurrió fue a las soluciones actuales que ofrecen techos planos, que son las vigas de acero, como estas que vemos aquí, como esta viga Nox de Noxifer, producida localmente, que era la solución más económica que encontramos por aquí. A pesar de eso, pensamos que en este caso no nos convenía, porque pensamos que era como más compatible con el entramado metálico, y queríamos una solución totalmente en hormigón. Por eso, en parte inspirados en estas vigas metálicas que tienen aletas delgadas, pues se diseñó una solución
esta viga plana, bastante ancha, por cierto, con una aleta de solo 5 centímetros de espesor, y eso se logra gracias a que la aleta funciona como una sección mixta. Vemos aquí hay una chapa de hormigón relativamente delgada, unos 4 milímetros, que a cortante es capaz de soportar todo el cortante, pero a flexión trabaja conjuntamente con esta parte de hormigón, ¿vale? Por tanto, a flexión es hormigón armado, a cortante también puede contribuir el hormigón, pero en este caso no era necesario. Vemos ahora otras situaciones que son peculiares de estos edificios de techos planos y de vivienda y cómo se resuelven. Por ejemplo, el balcón, que tenía un voladizo en dirección perpendicular a las placas alveolares, se resuelve combinando el techo, que es mayoritariamente de placa alveolar, con algunas prelosas. Se sustituyen algunas placas alveolares por prelosa porque así se puede macizar la primera pieza prefabricada junto al balcón y se logra el empotramiento apropiadamente. Otra zona interesante es una zona con agujeros de escalera. Aquí tenemos algunas placas alveolares trabajando en voladizo, con negativos por aquí. Y también teníamos una zona en que realmente había un lío importante y se propone emplear prelosa para poder hacer que el forjado funcione en otra dirección, como una especie de brochal. Pero fundamentalmente la mayoría del techo es de placa alveolar, pero la prelosa se emplea para las situaciones más críticas. Vamos ahora a la parte de proveedores. Este mapa muestra en el mundo cuáles son los principales fabricantes de maquinaria para placa alveolar. La gran mayoría de los que están aquí indicados publicaron un artículo junto conmigo hace un par de años diciendo que todos ellos son capaces de proveer maquinaria que pueda fabricar estas placas ranuradas. Por lo tanto, virtualmente se puede decir que cualquier fabricante en el mundo puede pedir a estos fabricantes que sirven en el mundo entero maquinaria apropiada. Lo que ocurre es que obviamente un fabricante no va a comprar esta máquina si no tiene alguien que lo prescriba en sus proyectos. Estos son empresas de prefabricado americanas que han mostrado su interés por la tecnología y estarían dispuestas a comprar la maquinaria si se incluye en sus proyectos. Lo mismo aquí se puede decir de empresas de prefabricado en Oriente Medio y en España. En España, estas empresas de prefabricado marcadas en rojo son las que son actualmente proveedores. En gris también he indicado, sin nombre en este caso, los nombres, la posición que tienen empresas de prefabricado que han mostrado también un interés serio, pero que por ahora todavía no se han declarado proveedores. Pero lo que quiere decir es que estas empresas estarían dispuestas a fabricar con el tiempo si ven que se va incluyendo en obras. Es decir, por ahora hay estas tres que pueden cubrir una parte significativa de la geografía española. Tenemos por un lado a Hermo, he dicho, de Castellón, está Manuel Molinos con nosotros. Esta empresa es la que después del verano construirá el supermercado que hemos visto antes. También tenemos Gilva, Jaime Vilamañas nos acompaña. Es una de las empresas también que está participando en la licitación del edificio de viviendas en la zona de Barcelona que hemos visto antes. Y Forjados Marce es una incorporación reciente en la zona centro del país, cerca de Madrid. No sé si ha venido José Antonio o Juan. Bueno, y en el próximo día lo que veremos es criterios básicos de diseño para encajar este tipo de proyectos y métodos de cálculo. Básicamente hablaré de un método de cálculo mediante Abacus, pero también presentaré brevemente un programa de cálculo que estamos desarrollando y ojalá pronto lo podamos ofrecer. Y bueno, ya no queda tiempo, por lo tanto, yo entiendo que, salvo que queramos ahora responder alguna pregunta más importante, las dudas que haya se tendrían que resolver enviando un email a esta dirección. Todas las preguntas del chat las trataré de responderlas también. A ver. Muchas gracias, Marc. No os preocupéis porque las preguntas las podéis enviar por email a la dirección que ha dicho Marc y os las responderemos encantados. Bien, deciros también que esta sesión se ha grabado y que la vamos a colgar
cuando esté preparada en el espacio web de la asociación. Y que os esperamos encantados el próximo 22 de abril, jueves que viene, con la segunda parte de esta sesión, que hablará más de cálculo y predimensionado y dimensionado con el mismo Marc Sanabra. Nada más, damos por concluida la sesión. Muchas gracias a todos. Gracias, Marc. Gracias a todos. Gracias a todos. Adiós. Adiós.